¿Sabías que en plena ciudad de Barcelona existe un oasis de silencio gótico al que casi nadie visita? Olvídate por un momento las grandes colas y las multitudes de las Ramblas y la Sagrada Familia. Hoy enseñaré un sitio que parece haber quedado detenido en el tiempo. Te enseñaré el Real Monasterio de Santa María de Pedralbes. Fundado en el año 1326 por la reina Elisenda de Moncada, que esconde en su interior el claustro más grande del mundo. Así que nada, lo visitaremos por dentro y explicaremos parte de su historia. Para llegar al monasterio, una vez en la ciudad, depende de tu ubicación. En nuestro caso, vinimos hasta la estación de Sants, en metro. Una vez en esta estación, cerca de allí, hay una parada de bus de la línea V9. Tomaremos ese bus y te bajarás 12 paradas después en el final del trayecto. Ni bien accedemos por una de las entradas al recinto por la baixada del monasterio, te transporta a la Edad Media. Pasamos por uno de los dos arcos con sus correspondientes torres de vigilancia. Hay una en la parte de abajo de la baixada de Monastier y otra en la parte de arriba, como vemos en las imágenes. Todo el recinto estaba rodeado por una muralla que no era solo una estructura defensiva, sino una frontera simbólica y física que definía la vida de la comunidad de monjas clarisas desde su fundación. Aunque el monasterio está situado en una zona que hoy es residencial y tranquila, en el siglo XIV estaba en campo abierto, a las afueras de la ciudad, que a diferencia de las murallas de un castillo, el muro de Pedralbes tenía como función principal garantizar la clausura, separaba el mundo terrenal del mundo espiritual. Cruzar esa línea significaba, para las monjas, dejar atrás su vida anterior para dedicarse eternamente a la oración. Y según subimos la cuesta empedrada, a la izquierda se encuentra una hilera de casas tradicionales que demuestran que el monasterio funcionaba como un pequeño núcleo urbano. Podemos ver las viviendas de servicio, que eran residencias de arquitectura catalana donde vivían trabajadores externos, mandaderos, artesanos, agricultores que servían a las monjas de clausura. Y a la derecha de la calle se encuentra el Convente, que es el edificio más destacado en los laterales de esta calle. Originalmente construido en 1329, servía para alojar a la pequeña comunidad de frailes franciscanos que se encargaban de la asistencia espiritual y las tareas litúrgicas de las monjas clarisas, quienes no podían salir de la clausura. El aspecto que ves hoy se debe a una reforma de 1919, realizada por el arquitecto modernista Enric Sagnier. En su fachada utilizó elementos románicos recuperados de otra iglesia, lo que le da un aire medieval muy auténtico, aunque sea una reconstrucción posterior. Y más arriba, la calle se ensancha para formar la pequeña plaza antes de la entrada a la iglesia. Es un espacio que servía de zona de transición, era un lugar donde los visitantes dejaban sus caballos y carruajes. Es el punto donde lo público se encontraba con lo privado y lo sagrado. Para entender este lugar hay que hablar de ella, la reina Elisenda, que fundó este monasterio para las monjas clarisas, con el apoyo de su marido, el rey Jaume II. El Justo, la reina, que fue la cuarta y última esposa del rey, quería un lugar de retiro para cuando quedara viuda, pero también un centro de oración para la orden de las hermanas clarisas, que estas eran la rama femenina de los franciscanos. A diferencia de otros monasterios, Pedralbes contaba con el apoyo directo de la corona y del Consejo de Ciento de Barcelona, lo que le permitió sobrevivir a guerras y crisis que destruyeron otros monumentos. Durante casi 700 años, las monjas vivieron aquí en estricta clausura. No fue hasta 1983 que parte del monasterio se abrió al público como museo. Y ahora accederemos a su interior. Tiene dos accesos. Este de la izquierda es donde pagarás alrededor de 7 euros y verás todo menos la iglesia, que está a la derecha, y solo tiene acceso a misas los domingos sobre las 11 de la mañana, por lo que será el único momento que podrás verlo por dentro. Ahora pasamos al interior de la iglesia del monasterio, que es un ejemplo perfecto del gótico catalán. Una sola nave, ancha, austera, sin la ornamentación recargada del gótico francés. Aquí todo es espacio y luz espiritual. A diferencia de los templos del norte de Europa, llenos de gárgolas, torres infinitas y decoraciones recargadas, esta iglesia se construyó bajo las ideas de la orden de las clarisas: sobriedad, líneas limpias y funcionalidad.
Y una de sus 3 grandes curiosidades es claramente el sepulcro con doble personalidad. Es la gran joya del templo. La tumba de la reina Elisenda está incrustada en la pared que divide la iglesia del claustro. Si miras el sepulcro desde el interior de la iglesia, la escultura la muestra vestida de reina, con corona y trajes de lujo. Pero si pasas al claustro, por el lado de dentro, y miras por el otro lado de la misma tumba, ves la estatua de la reina vestida de viuda y monja, mostrando su faceta humilde y religiosa, una doble vida esculpida en piedra. Otra curiosidad es que su coro separa 2 mundos. Al ser un monasterio de clausura estricta, las monjas no podían mezclarse con el pueblo durante las misas. Por eso, la iglesia está dividida. El pueblo se situaba en la parte delantera, mientras que las monjas seguían la liturgia ocultas desde el coro alto, separadas por una reja para mantener su total aislamiento del mundo exterior. Y por último, aunque sobrevivió intacta a incendios, a la guerra civil y a revoluciones gracias a la protección de los ciudadanos de Barcelona, la iglesia vivió su cambio más drástico en febrero de 2025. Tras 7 siglos de rezos ininterrumpidos, las últimas 3 monjas clarisas abandonaron el recinto por falta de relevo generacional, por lo que el templo ha dejado de albergar misas regulares y hoy es un espacio puramente museístico. Y ahora sí, cruzamos el umbral y entramos al corazón del complejo, el claustro. Si eres amante de la fotografía, prepárate. Estás viendo el claustro gótico de 3 pisos más grande del mundo. Mirad la armonía de estas columnas. La piedra parece ligera, casi flotante. Este lugar no era solo un pasillo, era el centro del universo para las monjas. Aquí paseaban, meditaban y guardaban silencio absoluto. Lo increíble de este sitio es que se mantiene casi intacto desde el siglo XIV. Estamos pisando los mismos pasillos en los que caminaba la reina Elisenda hace 700 años. También destacan sus columnas, que son tan finas que parece increíble que aguanten tanto peso. Y ahora veremos un poco todos los puntos que puedes ver dentro del recinto. Según entras por la puerta de entrada, te encuentras con el claustro. Si giramos a la derecha, podrás ver el otro lado del sepulcro de Elisenda que hablamos hace un momento, que como puedes ver está vestida de monja. Pero vamos a comentar otro de los puntos más importantes que no te puedes perder si visitas este monasterio, y es la capilla de San Miguel. Está decorada con pinturas de 1346, en la que la capilla es el eslabón perdido entre el arte catalán y el renacimiento italiano. Es una de las joyas ocultas más espectaculares del arte gótico europeo. Aunque se le llama capilla, en realidad nació como la celda de día privada de una abadesa. El elemento más valioso de la capilla son sus pinturas murales, realizadas en 1346 por Ferrer Bassa. Esta obra es el primer y más importante exponente en la península ibérica de la pintura italiana del Trecento, el estilo que introdujo Giotto en Italia. Los 75 metros cuadrados de pinturas están diseñados para leerse visualmente. El ciclo narrativo transcurre de izquierda a derecha y de arriba a abajo. La franja superior muestra la pasión de Cristo, la central representa los gozos de la Virgen, y en los laterales y partes inferiores aparecen 15 figuras de santos. Que estas pinturas hayan llegado a nuestros días casi intactas 700 años después es un milagro. Se salvaron, como hemos mencionado anteriormente, porque el monasterio era de estricta clausura. Alrededor de las galerías del claustro verás unas pequeñas estancias individuales. Eran el lugar de retiro personal donde las monjas pasaban sus horas de recogimiento espiritual, costura o lectura durante el día.
también podrás ver lo que era el dormitorio de las monjas, una inmensa sala donde antiguamente dormía toda la comunidad. Hoy en día se utiliza como sala de exposiciones para mostrar los tesoros del monasterio, una colección permanente que reúne importantes obras de arte, mobiliario antiguo, cofres y objetos litúrgicos acumulados a lo largo de los siglos. Y ahora las cocinas del monasterio, que es uno de los espacios más sorprendentes porque permite imaginar perfectamente el día a día. Se mantuvo en uso desde el siglo XIV hasta el año 1983, por lo que podrás observar la evolución del lugar, viendo desde los antiguos fogones y el mobiliario histórico hasta los fregaderos y almacenes. Y aquí tenemos el refectorio, que es el amplio comedor abovedado donde las religiosas comían en el más estricto silencio, mientras escuchaban las lecturas sagradas desde el púlpito. Si bajamos a la terraza inferior, se encuentran las procuras, antiguas bodegas y almacenes donde se guardaban las cosechas, el grano y las herramientas de los huertos. Y saliendo al exterior por esta puerta podrás ver el huerto medieval, que se trata de una cuidada recreación del jardín que solía haber en los monasterios de la época. Permite descubrir las plantas que las antiguas boticarias y enfermeras del monasterio utilizaban para crear remedios y medicinas. Y aquí tenemos la sala capitular, data del siglo XV. Y era la sala de reuniones de la comunidad monástica. Aquí la abadesa y las monjas discutían los asuntos importantes del monasterio y leían los capítulos de su orden religiosa. Podrás contemplar también el claustro de los gatos. El origen de su nombre es literal. En las puertas de la cocina que estaban justo al lado de este claustro, aún se pueden ver las gateras originales que permitían pasar a los gatos, esenciales en el monasterio para mantener las bodegas y almacenes libres de roedores. El espacio inicial del claustro de los gatos constaba de una sola galería. Con el tiempo, sin embargo, la necesidad del uso del espacio como lavadero hizo crecer la galería hasta la disposición en forma de claustro que encontramos en el siglo XVII, con varios armarios alrededor. La función principal de este sitio a lo largo de los siglos fue doméstica. En el centro del patio se conservan los grandes lavaderos de piedra donde las monjas hacían la colada y limpiaban los utensilios de cocina. Y ya por último volvemos al claustro y vemos el último punto del monasterio. Para ir acabando ya este vídeo veremos el jardín central del claustro, que es una de las joyas paisajísticas y espirituales de Barcelona. Y al ser el claustro gótico de 3 plantas más grande del mundo, su espacio central ajardinado posee una enorme riqueza conceptual, arquitectónica y botánica. En el centro no hay solo un jardín, sino que es un huerto medicinal. Lo que estás viendo aquí no es un jardín cualquiera, es una recreación exacta del llamado Jardín de Simples de la Edad Media. Las monjas clarisas cultivaban aquí plantas aromáticas y medicinales como la salvia, el romero o la ruda. En el siglo XIV, esta era la farmacia del monasterio para curar todas sus enfermedades. Si miras hacia arriba, estos enormes cipreses que rompen la horizontalidad simbolizan la unión entre la tierra y el cielo, y desde aquí dentro tienes la mejor perspectiva de los 3 pisos de arcos góticos. Si te fijas en el suelo, los caminos forman una cruz perfecta que divide el jardín en 4 partes. Esto representa los 4 ríos del paraíso de la Biblia. En el centro destaca este pozo renacentista y una fuente. El sonido del agua no es casualidad, servía para que las monjas meditaran en absoluto silencio. Huele. Qué rico huele. Un oasis de paz escondido en plena ciudad que tienes que visitar sí o sí. Si te ha gustado el vídeo ya sabes qué hacer. Suscríbete, comparte para tu próxima ruta por Barcelona. ¿Conocías este lugar o eres más del barrio gótico? Cuéntamelo en comentarios. Dale a like y suscríbete para más joyas ocultas como esta. Y nos vemos en el próximo vídeo y destino.